Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana. Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos a Lautaro Irastorza Rosa y Rosia. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Que va a hablar de la mesa de los argentinos, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Es un discurso de nutricionista o de economista? Y como un pseudo economista. Depende. Bueno, nosotros en la carrera tenemos economía. Sí, sí, claro. Exactamente. De hecho, a las cocineras en una época, no sé por qué, se ve que era por las carencias, le decía la ecónoma. Ah, mira. Se decía ecónoma. En vez de cocinera, la ecónoma. Otro vieja. Otro vieja. Viene parejita la mañana. Entre el alcohol de quemar y ecónoma. Bueno, yo cuando escuchaba radio había un ecónoma. No había una cocinera ni un nutricionista. No. La gente que cree que la vida empezó cuando ellos nacieron. Tengo acá al abogado que va a defender mis intereses. Bueno, vamos a lo suyo, Lautaro. Bueno, ¿cómo surgió este puntapié del tema de hoy? Más que nada fue mi viejo que haciendo un trabajo descubrió un estudio que salió de la Cámara de Almaceneros, Autoservicio y Comerciante de todo lo que es Córdoba, junto con el Centro de Estadística, en el cual... Cuente que su papá no es su viejo, sino el famoso periodista, el prestigioso y talentoso Marcelo Irastorza. Exactamente. Usted lo tira como si fuera una cosa al pasar. Un estudio. No, tiene... Mi viejo hizo así. Fundador de Diario Puntal y usted lo ningunea diciendo mi viejo es por un estudio. Bueno, parece que eso lo veo, es cotidiano para mí, claro, exactamente. Para mí es cotidiano. Y bueno, justamente él me dijo, mira qué bueno que está esto, y un poco anclado con esto que te decía que nosotros en la carrera estudiamos algo de economía, entablé una relación y una comparativa cuando en su momento cursé la carrera, esta materia que fue en el año 2018, en comparación de hoy y en base a lo que es la famosa canasta básica alimentaria según el INDEC, con los famosos ingresos y la gama de alimentos que propone. ¿Qué se vio en este trabajo que llevaron a cabo en este análisis estadístico? Cómo la cuestión inflacionaria del país a lo largo del tiempo fue arremetiendo más que nada contra la alimentación. Dentro de eso, produciendo descenso de consumo de determinados grupos de alimentos, por ejemplo las carnes. Luego en determinado año se pasó ya de las primeras a las segundas a terceras marcas de cada línea por ejemplo, de lácteos. Y ya después, hoy en día, donde más se está evidenciando todo, según este trabajo, es muchos grupos sociales que se empiezan a suprimir o saltear determinados momentos o comidas del día. Ya vamos a ver cuáles. Dentro de este trabajo se dividió al famoso hogar tipo de 4 integrantes según 6 escalas de ingresos, desde los 60.000 ingresos mensuales, de 60.000 pesos de ingresos mensuales, hasta los 160.000. ¿Qué se veía? Que las familias con el menor ingreso, la familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, gastaban el 70% de ese ingreso solamente destinado a alimentos, solamente. Y fue también en la que se empezó a ver que se empezó a evidenciar más la supresión o omitir ciertos grupos o ciertas comidas diarias. ¿Cuáles fundamentalmente según el estudio? Meriendas y cenas, por lo general. O a veces algún que otro desayuno también. Dentro de eso también, bueno, evaluaron según las diferentes escalas de productos, carnes, lácteos, verduras, que obviamente a mayor ingreso, mayor porcentaje o mayor dinero está destinado a esa comida, por ende mayor variedad y diversidad de productos, por ende a nivel de aporte nutricional un poco más completo en ese sentido. Nosotros en su momento cuando hicimos este trabajo con 4 amigas más que eran de nuestro grupo de estudio, lo habíamos hecho teniendo en cuenta esta canasta básica del INDEC, que ahora vamos a ver más o menos qué es lo que contiene, que en ese momento, guiado por lo que era la línea de pobreza no indigencia, era de 7.845 pesos. Hoy en día, ¿saben cuánto está aproximadamente? ¿100 y pico? No, un poco menos, 41. Ah, 41. Casi, sí, 41.000, casi 500 pesos. No, lo confundí con la línea de la pobreza. No. Exactamente. Pero estamos hablando que en un lapso de 5 años
5 veces más, exactamente. Dentro de eso, una labor que fue nuestro gran dolor de cabeza en ese momento fue que con este presupuesto nosotros teníamos que armar para una familia tipo toda la variante de alimentos a incluir y que además de eso sea nutricionalmente adecuada, o sea que no haya falencias de estos nutrientes principales que hablamos nosotros siempre, los famosos hidratos de carbono, grasas, proteínas, pero también déficit de micronutrientes, calcio, hierro, por ejemplo. Por eso hoy en día, dentro de esta canasta básica, ¿qué es lo que más predomina y qué es lo que más predomina sobre todo en estos grupos de ingresos más bajos? Los alimentos fuente de hidrato de carbono, pan, azúcar, toda la cuestión de panificados, de harinas. Sin ir más lejos, la canasta básica, dentro de que se arma esta composición en base a un adulto promedio, tiene pan, galletas de agua, dulces, arroz, harina de trigo, otras como la de maíz, fideos, papa, batata, azúcar. Dentro de eso es lo que más aporta. Después, alguna gama a veces de legumbre, por ejemplo, algo de carnes, variados, algunas mejores que otras en el sentido de lo que más se puede aprovechar, porque a veces son carnes más económicas justamente porque mayor porcentaje es hueso, entonces también se desecha parte de ese peso en carnes, alguna gama de lácteos y algo de eso. En paralelo a nuestro trabajo había chicas que hacían una canasta adecuada, según había propuesto el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, como nutricionalmente apta, en el cual se veía que el monto obviamente era mucho más elevado. Entonces, ¿por qué trae esto a colación? Porque la economía, como yo siempre hablo, forma parte del contexto de la persona y si no tiene accesibilidad a los alimentos, obviamente no va a tener una cuestión nutricional adecuada. Por eso suele verse muy seguido, sobre todo en estos grupos sociales más vulnerables, retardos de crecimiento, por ejemplo, niños no llegan a desarrollar lo que se llama el potencial genético a causa de la escasa diversidad de alimentos, y sin ir más lejos, dentro de este crecimiento corporal, a eso te estás refiriendo. De talla corporal, sí, exactamente, talla corporal. Exactamente, talla o para... Sí, porque se habla que también la alimentación, la calidad de la alimentación es determinante en la construcción de la posibilidad de después desarrollar capacidades cognitivas, ¿no? Ni hablar. Por eso, por ejemplo, durante el embarazo, el énfasis que se hace con el ácido fólico, por ejemplo, en la mujer, de consumirlo antes de la concepción y durante un tiempo por todo el tema del desarrollo neuronal del niño. Esto es una bofetada para aquellos que dicen que, bueno, cualquiera, si vos te esforzás, salís adelante. No, depende del contexto. Si no pudiste alimentarte, ya estás marcado de por vida. Exactamente. No es que estás en igual condiciones que alguien que come lo que tiene que comer a lo largo de toda la vida. Exactamente. Corres en desventaja, como quien dice eso. Y traía colación, hablando con Ricardo antes de entrar acá, decía de un libro que nosotros habíamos leído en ese momento en Economía Familiar, que estaba titulado, que se llamaba actualmente Ricos, Flacos y Gordos, Pobres. De la autora se llama Patricia Aguirre. Dentro de ella tiene varios capítulos, pero a grandes rasgos postula cómo también el crecimiento de las ciudades llevó a que gran parte de la gente se deposite en ese sector, y quedando zonas vulnerables o estas zonas al costado, a la vera de las ciudades o las zonas rurales con una autoproducción a veces limitada por la producción a gran escala que tienen determinados sectores sociales. Se empezó a fomentar mucho también desde la parte alimentaria la fortificación de ciertos alimentos por estos nutrientes críticos, como por ejemplo enriquecer la harina de trigo con hierro, por ejemplo, la sal con yodo, que son compuestos que capaz a la gente les escasea, entonces decir, bueno, tratar a veces de ahí aportar dentro de esta canasta básica ese tipo de nutrientes. ¿Qué es lo que obviamente se observa con esta cuestión? Que este mismo libro lo habla y es un libro súper viejo en ese sentido, siempre que lo mismo que falta es esto de la diversidad alimentaria y la accesibilidad a los alimentos, que hoy en día uno a veces dice o plantea caso de, yo anoche cuando leía y armaba esto, decía, uno a veces plantea o la imagen de la desnutrición es, vamos a dar un ejemplo claro, el chico de África, por ejemplo. Es como que la imagen del nene en una determinada zona, en un determinado país de África, pero sin ir más lejos, nosotros dentro de nuestra misma región o dentro de nuestro mismo país, hay un montón de zonas, Santiago del Estero, sin ir más lejos, por ejemplo. Entonces son zonas que también cuesta la accesibilidad, ni hablar, obviamente, la cuestión monetaria en ese sentido. Dentro de esto, ¿por qué se titula así el libro? Porque hablaba de la famosa asociación a veces entre el tipo de cuerpo de un determinado sector social asociado a ese tipo de comida. En este sector más vulnerable, como se le habla el más pobre o más humilde,
este cuerpo fuerte asociado a la tipo de labor que realizan, que es una labor más de obra, por ejemplo, que lleva un esfuerzo físico. Entonces a la hora de comer se apuesta como esos alimentos más rendidores, esa famosa comida de olla, como quien dice. Entonces, como para que rinda. Y no son las 4 ingestas, 6, o no, como nosotros nos recomendamos, capaz son 2 ingestas diarias, por ejemplo. En contraposición, está el cuerpo famoso de la clase media alta, que es un cuerpo más flaco, delgado en ese sentido, en el cual, dentro de esa comensalidad familiar, capaz cada integrante de la mesa come lo diferente, ya sea porque tiene alguna patología o porque está practicando algún deporte y tiene su alimentación específica. Entonces dentro de la misma mesa ya hablamos de diferentes platos abocados a cada uno. Pero esto que también habla de que tiene la accesibilidad y el ingreso monetario necesario para eso. Esta comida que está muy presente y que se vio en este estudio, en que es rica sobre todo en azúcares y grasas, que es lo que nosotros a veces vemos que predispone al desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial, todo lo que llamamos el síndrome metabólico. Años atrás, previamente, cuando en su momento eran los sistemas feudales, eso era el contrario. El rico era gordo porque comía por demás, que era el gran señor feudal, el gran rey en esa monarquía, por ejemplo, y todos aquellos que trabajaban en el feudo o en la periferia eran flacos, obviamente por la escasez grande que tenían de alimentos y la gran demanda física que tenían en su labor diaria, en ese sentido. La idea de esto era plasmar un poco, a veces como también dentro del contexto de la persona, más allá que a veces hablamos de patologías, de situaciones de actividad física y eso, como la situación actual de Argentina ha llevado obviamente a precios más elevados y obviamente se compra lo esencial y lo que se puede acceder, y a veces todo lo que es fruta y verdura, yo a veces suelo hablar con gente del ambiente y dice que cada día es muy fluctuante los precios, entonces es complicado para ellos como vendedores de lo que compran al por mayor ya aumentarlo de golpe, y cosas tan esenciales como en su momento fueron los grandes aumentos que hubo de papa y cebolla, por ejemplo, que son, vos decís, alimentos básicos y están dentro de esta canasta contemplada en ese sentido. Entonces lo que más se evidenció fue eso: a mayor ingreso obviamente mayor plata se destina a los alimentos y mayor diversidad, y sobre todo alimentos con un contenido nutritivo mejor, y a menor ingreso lamentablemente parte de ese ingreso destinado a comida. O sea, estamos hablando de más de la mitad del 70%. Bueno, el latiguillo, porque terminó siendo un latiguillo, cuidar la mesa de los argentinos no caló, ¿no? Da la sensación que la mesa de los argentinos es tan desigual como el resto de la sociedad. Exactamente, y que cada vez obviamente las diferencias están más abruptamente marcadas en ese sentido. Lauti, muchas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, que anden bien. Lautaro Irastorza Rocia, en la mañana de Así Son las Cosas. En el Centro 11